Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero, pero jamás vuelvas a apoyar a nadie en contra de la familia. En una época donde la lealtad se compraba con sangre y el respeto se ganaba con miedo, una familia reinaba sobre todas las demás, los Corleone, liderados por el imponente Don Vito. Su nombre era sinónimo de poder, honor y venganza. Pero en las sombras de Nueva York, otros clanes conspiran para arrebatarles el trono. Entre pactos, traiciones y silencios mortales, cada decisión puede significar la caída o el renacimiento del imperio, porque en el mundo de la mafia, el poder no se hereda, se conquista. Hablamos de la película El Padrino. En este momento el calor de finales del verano envuelve Nueva York. Se celebra la boda de Connie, hija de Don Vito Corleone, conocido entre los suyos como El Padrino. La música italiana vibra, pero lo inquietante es lo que ocurre tras los vestidores. En privado, Don Vito y su hijo adoptivo, Tom Hagen, abogado de la familia a quien rescató de la calle, atienden peticiones secretas. Según la tradición siciliana, ningún hombre puede rechazar un favor en el día de la boda de su hija. Entonces ocurre. Bonacera, un funerario de confianza, se acerca buscando justicia. Su hija fue brutalmente atacada por dos jóvenes que recibieron un castigo insignificante. Ahora, desesperado, acude al hombre que siempre evitó. Lo sorprendente es que, pese a que la esposa de Don Vito es madrina de su hija, Bonacera jamás quiso mezclarse con sus asuntos. Para Vito, esa distancia duele. Sin embargo, el padrino escucha con calma y de pronto la promesa emerge. Vengará a la muchacha, pero a cambio exigirá lealtad eterna. La cámara se desliza mostrando a Michael, el hijo menor, recién regresado de la Segunda Guerra Mundial. A su lado, Kate, su novia estadounidense, observa fascinada el poder silencioso de la familia Corleone. Lo que ignora es que, bajo la música y los brindis, se sellan pactos de sangre. La imagen cambia a Don Vito atendiendo a otro invitado. Azorín, el panadero, entra con nervios, trae una súplica. Su hija ama a Enzo, un joven italiano que podría ser deportado. Pide ayuda para obtenerle la ciudadanía. El padrino asiente con un gesto lento. Entonces ocurre algo. La puerta se abre y entra Luca Brasi, el ejecutor más temido, para jurar lealtad y ofrecer sus respetos. Su sola presencia congela el aire. A continuación, un murmullo se transforma en estruendo. Aplausos, gritos, admiración. Ha llegado Johnny Fontane, el famoso cantante y ahijado de Don Vito. Kate lo reconoce y se sorprende. Michael sonríe y explica: lo que no se dice en voz alta es lo que impresiona. Cuando Johnny quiso romper su contrato con un poderoso director, el hombre se negó hasta que Don Vito intervino. Con Luca Brasi a su lado, bastaron unos minutos para que el contrato desapareciera y la carrera de Johnny despegara. La escena revela algo más profundo: poder silencioso, respeto absoluto, miedo y devoción mezclados en la misma copa. De pronto, Kate pregunta cómo lo logró. Michael, con una calma que inquieta, responde que Luca apuntó al director y que simplemente le hicieron una oferta que no pudo rechazar. Lo inquietante es la naturalidad con la que lo dice, pero enseguida aclara: él no es como su padre, no quiere involucrarse en los negocios familiares. Entonces presenta a sus hermanos: Fredo, el del medio, ingenuo y ebrio, y Sonny, el mayor, impetuoso, heredero natural del poder. Sonny no se contiene. Entre risas y copas lleva a una dama de honor a un rincón, a escondidas, mientras su esposa observa impotente. La escena revela el caos disfrazado de celebración. Luego, Don Vito recibe a Johnny Fontane en su despacho. Johnny suplica ayuda. Necesita un papel en una película que podría revivir su carrera. Jack Waltz, el jefe del estudio, se niega rotundamente a contratarlo. Vito escucha. Pregunta si Johnny pasa tiempo con su familia. Sí, responde él. Entonces, eres un hombre, dice el Don, con voz grave. Promete ayudarlo. Le haré una oferta que no podrá rechazar. Luego ordena a Tom Hagen viajar esa misma noche a California. Afuera, la música cambia. Don Vito vuelve a la pista para bailar con Connie, mientras la cámara se desliza entre rostros sonrientes que ocultan secretos. A continuación, la imagen corta a la mansión de Jack Waltz al amanecer. Tom Hagen llega, impecable y cortés. Waltz lo recibe con falsa amabilidad, mostrando su inmensa propiedad. El recorrido es casi teatral. Jardines infinitos, una mesa dispuesta para el almuerzo y, al fondo, el orgullo del magnate. Su caballo de carreras, Cartoon, adquirido por $600,000. Waltz acaricia al animal como si tocara un tesoro. Durante la comida, Tom revela su propósito. Don Corleone es el padrino de Johnny, un vínculo sagrado entre italianos. Waltz finge cortesía, pero la tensión crece. Luego ocurre el quiebre. Con tono helado, el productor se niega al pedido y dice que cualquier otro favor es posible, menos ese. Entonces, su voz se vuelve agria, su enojo se desata. Acusa a Johnny de haber arruinado a una joven actriz que él mismo preparaba para el estrellato. Esa traición no la perdonó. Tom mantiene la calma, pero el ambiente se vuelve insoportable. El insulto final contra Vito Corleone cae como un golpe. Sin una palabra más, Hagen se levanta y se marcha. La cámara se aleja lentamente, mostrando el palacio dorado de Waltz envuelto en un silencio que anuncia algo oscuro.
Al amanecer, Jack Waltz despierta entre sábanas de seda, algo húmedo, tibio. Se sienta confuso, de pronto levanta la manta y el grito rompe la calma. La cabeza ensangrentada de Cartoon, su caballo de $600,000 yace sobre la cama. El horror es absoluto. La escena corta, Johnny Fontane obtiene el papel. Nadie pregunta cómo. Lo inquietante es que la promesa se cumplió. Días después, Tom Hagen regresa y reúne a la familia. Les informa sobre un hombre llamado Sollozzo, conocido como el Turco. Negocia con narcóticos, busca dinero, protección política y judicial. Ofrece grandes ganancias y cuenta con el respaldo de la familia Tattaglia. Vito escucha en silencio y pregunta a su hijo Santino qué opina. Sonny responde que el dinero de la droga es demasiado tentador. Tom interviene. Si no entran, otras familias lo harán y su poder se debilitará. Aún así, Vito duda. Considera que los narcóticos destruirían sus alianzas con jueces y senadores. Para él, el juego es controlable. Las drogas, no. La escena se tensa. Sollozzo insiste, ofrece garantías, menciona el apoyo Tattaglia. Sonny interrumpe, impulsivo, pero su padre lo detiene. Con una serenidad helada, Don Vito rechaza la oferta y despide a Sollozzo, deseándole suerte. La sombra del conflicto acaba de encenderse. Después de esto, Vito regaña a Sonny, enseñándole que jamás debe revelar sus pensamientos a un extraño. La escena cambia, la tensión crece. Vito manda llamar a Luca Brasi, su ejecutor más leal. Sospecha de Sollozzo y le ordena infiltrarse en los Tattaglia, fingiendo descontento con los Corleone para obtener información. Luego de esto, es recibido por Bruno Tattaglia y Sollozzo. Todo parece cordial, pero el ritmo cardíaco aumenta. Entonces ocurre, Bruno se inclina para encenderle un cigarro y en ese instante, Sollozzo le apuñala la mano. Un sicario lo ahorca desde atrás, pero eso no es todo, porque luego de eso vemos como a Tom le exigen entrar en un coche. De pronto la calma se rompe. Don Vito se prepara para volver a casa con Fredo, su hijo del medio, asignado como chofer porque Polly, el guardaespaldas habitual, curiosamente enfermó. La tarde es tranquila. El padrino se detiene frente a una frutería. El sol brilla sobre los escaparates y entonces ocurre. Dos hombres se acercan, el rugido de un motor, ráfagas de disparos. Vito cae entre las naranjas rodando por la calle, su sombrero vuela. Fredo, temblando, intenta sacar su arma, pero falla, llorando junto al cuerpo de su padre. La imagen corta. Michael, ajeno al desastre, continúa su vida con Kate, creyendo aún en la normalidad. Pero al día siguiente, al salir del cine, los titulares gritan: Don Corleone baleado, su estado es crítico, el mundo se detiene. Michael llama a Sonny, su voz tiembla. Sonny confirma lo impensable, su padre está vivo, pero malherido. Le ordena regresar a casa. Mientras tanto, Sollozzo presiona a Tom Hagen, recién liberado, para que convenza a Sonny de aceptar su trato y sellar la paz. Tom promete hacer lo posible, sabiendo que la guerra ya comenzó. Las calles de Nueva York parecen más oscuras y la voz del Don silenciosa pesa más que nunca. Michael llega a casa, su rostro ha cambiado. Observa sin hablar mientras Tom propone aceptar el trato de Sollozzo para evitar más muertes. Sonny, furioso, golpea la mesa. De pronto Clemenza entra con un paquete envuelto. Al abrirlo, el silencio lo llena todo. Dos peces envueltos en el chaleco antibalas de Luca Brasi, lo que significa que Luca duerme con los peces, murmura Clemenza. La muerte se ha hecho presente. Al día siguiente, Sonny ordena eliminar a Polly, el chofer enfermo. Clemenza y Rocco lo llevan a dar un paseo por Manhattan. En el camino se detienen. Clemenza baja a orinar y en ese instante Rocco dispara. El coche queda inmóvil. Un pájaro canta en la distancia. Esa noche Michael sale a cenar con Kate. Su tono es distinto, frío, distante. Le pide que se mantenga alejada por un tiempo, prometiendo llamarla cuando pueda. Lo inquietante es su mirada. Algo dentro de él ha cambiado. El muchacho que soñaba con ser libre de los negocios familiares empieza a desaparecer. Lo reemplaza una calma calculada, una nueva fuerza que nace del dolor. Mientras la cámara se aleja, queda claro que Michael Corleone ya no podrá escapar de su destino. La noche cae sobre el hospital privado donde yace Don Vito Corleone. Michael llega con paso apresurado, pero algo no encaja. Los pasillos están vacíos, el silencio es absoluto, no hay guardias. Una enfermera asustada le explica que la policía los expulsó hacía apenas 10 minutos. Lo inquietante es la comprensión inmediata. Vienen a matar a su padre. Sin dudar, Michael llama a Sonny y mueve al Don a otra habitación, alejándolo de la puerta. Luego se oculta tras ella, medio rostro en sombras, símbolo de la dualidad que comienza a nacer en él. Entonces aparece Enzo, el joven panadero al que Vito ayudó, dispuesto a pagar su deuda. Michael le explica la situación y juntos fingen ser guardias. El aire se vuelve tenso. Michael ajusta el abrigo de Enzo y le dice que meta la mano en el bolsillo, como si portara un arma. De pronto, un coche se detiene frente al hospital. Los hombres de Sollozzo observan, dudan. Michael se mantiene firme, su mirada de acero. Los sicarios retroceden y se alejan. El peligro inmediato ha pasado. En ese instante, Michael demuestra su sangre fría, su instinto militar y su despertar inevitable. Ya no es solo el hijo menor, sino el heredero de una guerra.
Minutos después, las luces azules iluminan la calle. Llega el capitán McCloskey, furioso, acompañado de sus hombres, ordena detener a Michael. Entre gritos, admite que él mismo retiró a los guardias del hospital, justificándose con mentiras. Michael lo enfrenta. No se irá hasta que su padre esté protegido. Lo acusa, sin titubeos, de estar comprado por Sollozzo. Lo que sigue ocurre en un instante. El capitán, desbordado por la ira, lo golpea brutalmente en la mandíbula. Michael cae con el rostro ensangrentado, la mirada fija. De pronto aparecen Tom Hagen y un grupo de detectives privados contratados por Sony. Exigen la liberación de Michael y la retirada de McCloskey. La tensión es total. Los policías retroceden humillados. En la acera, Michael se toca la cara rota. Algo se quiebra dentro de él. Comprende que incluso la autoridad legal está corrompida, que la línea entre justicia y crimen es una ilusión. La escena revela un giro decisivo. El idealista que creía en el orden empieza a extinguirse. El hijo que juró mantenerse al margen ahora siente el llamado de la sangre, un impulso silencioso que lo empuja hacia el legado de su padre. La transformación ya ha comenzado. En este momento, el incidente en el hospital enfurece al volátil Sony, quien responde asesinando a Bruno Tattaglia, el hijo mayor y heredero de Don Tattaglia. Sollozzo solicita una reunión con los Corleone y pide que sea Michael, por su carácter neutral, quien asista para escuchar la propuesta. Tom considera que deberían escucharlo, pero Sony está harto de reuniones y no quiere más trucos del turco. Prefiere un ultimátum: o Sollozzo cae o se desata una guerra abierta. Sin embargo, Tom señala que las demás familias mafiosas no lo tolerarán. Enfatiza que esto es negocio, no personal, pero Sony no soporta la idea de que dispararle a su padre sea solo un asunto de negocios. Tom añade que ha investigado al capitán McCloskey y confirmó que trabaja para Sollozzo, que es su protector. Por eso atacar a Sollozzo no es una opción, ya que matar a un capitán de policía sería inaceptable. Si lo hicieran, las 5 familias irían en su contra y no habría político dispuesto a protegerlos. Entonces Michael interviene por primera vez. Argumenta que no pueden quedarse de brazos cruzados. Aunque Sollozzo haga promesas, no dudará en matar a su padre. Por ello, coincide con Sony en que deben actuar contra Sollozzo. Con frialdad contenida, silenciosamente propone acordar la cita con él y con el capitán. Ahora todos se ríen al escucharlo. Michael, que había evitado los asuntos familiares, propone asesinar a un oficial de policía. Sin embargo, asegura que va en serio y recalca a Sony que no es algo personal, sino estrictamente un asunto de negocios. Al final, todos aceptan su plan. Vemos un lado de Michael que no habíamos visto antes, cada vez más inclinado hacia la oscuridad de los negocios familiares. Si antes se mostraba distante y orientado al mundo exterior, ahora está firmemente arraigado en el compromiso familiar, asumiendo un papel de protector y dispuesto al sacrificio. Evoluciona de un rol pasivo a dar un paso al frente y proponer una estrategia para acabar con Sollozzo y McCloskey, abandonando la vía de la legalidad en favor de una justicia al margen de la ley. Después de esto, Michael se reúne con Clemenza, quien le instruye sobre la manera adecuada de ejecutar a una persona y le confiesa que toda la familia estaba muy orgullosa de él por haberse destacado como héroe durante su servicio en los Marines. La decisión se siente fría, calculada. La casa entera contiene el aliento. La noche cierra con los hombres que planifican, mientras Michael, con voz mesurada, asume el peso de lo inevitable. En este momento, la noche de la reunión llega y Michael es recogido por Sollozzo y el capitán, quien lo registra y lo encuentra limpio. Ya en el restaurante, Sollozzo intenta justificar los ataques contra Vito diciendo que todo fue cuestión de negocios y que solo busca una tregua. Michael pide permiso para ir al baño y allí localiza el revólver que Clemenza le plantó. Al volver a la mesa, se toma un momento. Reflexiona que si aprieta el gatillo, su camino cambiará para siempre. De pronto, decidido, saca el revólver y acaba tanto con Sollozzo como con el capitán McCloskey. Este evento marca la renuncia completa de Michael al camino respetable y comienza su descenso a la oscuridad. El descenso se pausa momentáneamente porque lo envían a Sicilia para ocultarlo. Don Vito regresa a casa tras el hospital. Tom y Sony lo ponen al día. Tras el asesinato del capitán, la policía entorpece sus movimientos y las otras familias muestran hostilidad, aunque han expuesto evidencias de la corrupción de McCloskey, lo que calma un poco la situación. Sony anuncia que enviará a Fredo a Las Vegas para involucrarse en los casinos. Vito, preocupado, pregunta por Michael y Tom, con cautela, revela que fue Michael quien ejecutó los asesinatos, dejando a Vito visiblemente afectado profundamente. En Sicilia, Michael vive su exilio bajo la protección de Tomasino, un viejo amigo de la familia Corleone. Paseando por campos sicilianos, siempre escoltado por Calo y Fabrizio, Michael queda cautivado al ver a Apollonia Vitelli, la hermosa y joven hija del dueño de un bar local. Tras varias citas y atenciones, logra conquistar su corazón y por un tiempo olvida la violencia que dejó atrás. Mientras tanto, en Nueva York, el matrimonio entre Connie y Carlo se deteriora. Discuten en público por sospechas de infidelidad y el comportamiento posesivo de Carlo hacia Connie.
Corleone. Nadie interviene porque la tradición italiana considera los asuntos matrimoniales internos, aunque a veces incluyan violencia. Una tarde, Sonny nota un moretón en la cara de su hermana embarazada y sin pensarlo localiza a Carlo. En plena calle y ante la mirada de todos lo golpea con furia, lo humilla y lo amenaza con matarlo si vuelve a poner una mano sobre Connie. La escena muestra la rabia protectora de Sonny, su modo brutal de hacer justicia y deja claro que la familia protege a los suyos a cualquier precio. Michael, lejos en Sicilia, ignora por un tiempo estos eventos, pero su corazón ha cambiado. La distancia no borra su vínculo ni el peso de lo que ha sucedido. Días más tarde, un Carlo furioso conspira con Don Tattaglia y Don Marzini, líderes de las familias rivales de los Corleone, para tenderle una trampa a Sonny. Carlo organiza que una de sus amantes llame a su casa sabiendo que Connie atenderá. Embarazada y angustiada, Connie confronta a Carlo y él, aprovechando la situación, la golpea brutalmente con la intención de provocar a Sonny y atraerlo fuera del complejo Corleone. Desesperada, Connie llama a su hermano y Sonny, dominado por la ira, sale sin escoltas hacia la casa de su hermana, pero en el trayecto, al llegar a un peaje, es emboscado y asesinado a sangre fría. Tom comunica a Don Vito la trágica noticia de la muerte de Sonny. Sin embargo, en lugar de buscar venganza inmediata, Don Corleone convoca una reunión con los jefes de las 5 familias para negociar la paz. Luego, Vito recurre a Bonacera, el funerario, para cobrar el favor pendiente. Le pide que emplee toda su habilidad para dejar el cuerpo de Sonny presentable y así evitar que su esposa vea el horror del crimen. La escena es solemne y desgarradora. El poderoso Don Corleone, siempre implacable, ahora se muestra como un padre derrotado que solo desea preservar el último vestigio de dignidad para su hijo caído. En Sicilia, Michael y Apolonia se comprometen y se casan a la manera tradicional siciliana. Incapaz de regresar a Estados Unidos, Michael intenta forjar una nueva vida. Si no puede proteger a su familia original, decide crear una nueva junto a Apolonia, pero su aparente paz es efímera. Pronto su paradero llega a oídos de los enemigos de los Corleone. Tomasino le informa la muerte de su hermano Sonny e insiste en trasladarse a una villa más segura. Sin embargo, mientras se preparan para marcharse, Apolonia muere al estallar una bomba en el coche, el explosivo destinado originalmente a Michael, colocado por Fabrizio, el escolta traidor. En un solo instante, Michael pierde su esperanza, su refugio y su amor. Comprende entonces que la redención era una ilusión, que la única forma de proteger a los suyos y restaurar el honor familiar será continuar el legado de su padre. A partir de ese momento, su destino queda sellado. En Estados Unidos, Don Vito preside la reunión con los líderes de las 5 familias, Marzini, Cuneo, Tattaglia, Strachey y Corleone. Tras arduas negociaciones, acuerdan permitir el tráfico de drogas bajo control estricto, mientras Don Corleone comparte sus contactos de jueces y políticos para beneficio común. La paz vuelve, pero es frágil, comprada con sangre y resignación. En este momento el aire está cargado de tensión. A pesar de no compartir el negocio de las drogas, Don Vito acepta el trato. Lo hace porque entiende que poner fin al conflicto es la única forma de garantizar el regreso seguro de Michael al país. Lo inquietante es cómo la paz se compra con silencio. La escena revela a un Vito que siempre prioriza sus relaciones, su familia, su palabra. Todos asienten, las manos se estrechan y el acuerdo se sella con un abrazo entre Don Tattaglia y Don Corleone. Sin embargo, algo cambia en la mirada de Vito. La imagen corta a su rostro pensativo. Deduce que fue Don Barzini y no Tattaglia, el verdadero instigador de la guerra y la muerte de Sonny. De pronto la música se apaga y el tiempo avanza. 3 años después, Michael regresa del exilio. Un año más tarde, el reencuentro con Kate reabre viejas heridas. Ella lo enfrenta, le recuerda su promesa de no convertirse en su padre. Michael replica casi sin pestañear que Vito no es distinto a un senador o un presidente, hombres que también deben responder por otros. Lo perturbador es su calma cuando dice que la diferencia entre un político y un don es solo una cuestión de apariencia. Ahora la escena se suaviza. Michael asegura a Kate que los días oscuros de su padre han terminado, que en 5 años la familia Corleone será completamente legítima. Ella duda, pero la voz de Michael es hipnótica. Entonces ocurre algo inesperado. Le confiesa que regresó porque la necesita, la ama y quiere casarse con ella. La cámara se detiene en el rostro de Kate, dividido entre dolor y deseo. Finalmente acepta. 2 años después el ritmo se acelera. En una reunión, Clemenza y Tessio se quejan. Los Barzini invaden su territorio, exigen represalias, pero Michael niega la solicitud. Lo sorprendente es su serenidad. Les anuncia su plan: trasladar las operaciones a Nevada. Asegura que allí, una vez asentados, ambos podrán independizarse y fundar sus propias familias en Nueva York. El ambiente se tensa. Clemenza y Tessio temen quedar a merced de los Barzini, sin la protección Corleone. De pronto la voz de Don Vito irrumpe con autoridad. Les ordena hacer exactamente lo que Michael diga. Silencio total. En ese instante, Michael se vuelve hacia Carlo, ignorando su traición pasada, y le promete ser su mano derecha en Nevada. Lo inquietante es que Carlo no comprende que su destino ya está sellado.
De pronto la cámara nos lleva al despacho. Michael informa a Tom que ya no será el consejero, sino únicamente el abogado de la familia en Nevada. Lo inquietante es el tono, sereno pero inapelable. Nombra a Vito como el nuevo consejero. En privado, Tom pregunta por qué su cambio de estatus y Michael responde con frialdad que él está contra la violencia y las cosas pueden ponerse feas. La imagen corta a Las Vegas. Michael viaja para reunirse con Moe Green, un magnate de los casinos, buscando expandir las operaciones. Lo recibe Fredo, su hermano, que había sido enviado por Sony para aprender el negocio. La música sube, la tensión también. Michael propone comprar el casino de Moe, afirmando que solo genera pérdidas. Entonces ocurre. Moe se enfurece y rechaza la oferta. Su voz retumba. Cree que la era de los Corleone ha terminado y que puede negociar mejor con los Barsini, pero Michael no se altera. Lo provoca, lo estudia. Lo fascinante es su estrategia, hacerlo hablar más de la cuenta. Así Moe revela sus verdaderas intenciones. Vito ya lo había advertido. Nunca reveles tus pensamientos a extraños. Fredo, incómodo, apoya a Moe y en ese instante Michael lo mira fijamente y le advierte: nunca tomes partido contra la familia. Ahora el ritmo se desacelera. En casa, Vito y Michael comparten un momento íntimo. El padre, cansado, le confiesa su sospecha. Los Barsini planean usar a alguien de confianza para convocar una reunión que en realidad será una emboscada. Lo perturbador es su certeza tranquila. También admite algo más profundo. Nunca quiso que Michael se sumergiera en el crimen. Soñaba con verlo en un cargo respetable, protegido del fuego que él mismo encendió. La escena se disuelve con un resplandor cálido. Meses después, Vito juega con su nieto Anthony en el jardín. De pronto se desploma. La cámara lo sigue en silencio. Ha muerto. En el funeral, el ambiente está cargado de presagio. Tessio se acerca a Michael y le propone una reunión con Barsini. Se revela sin saberlo como el traidor anunciado por Vito. Michael acepta, aunque solo en apariencia. Entonces, la película acelera hacia el clímax. Todo se prepara para el bautizo de Michael Francis Ricci, hijo de Connie y Carlo, donde Michael será padrino. Lo inquietante es que, mientras en la iglesia renuncia a Satanás y sus tentaciones, afuera se desata la cadena de ejecución que él mismo había orquestado. La secuencia comienza con una sinfonía de muerte. Don Strachey es asesinado en el ascensor de un hotel a manos de Clemenza. Lo siguiente que vemos es a Moe Green recibiendo un masaje cuando inesperadamente un disparo en el ojo lo silencia para siempre. La cámara corta a Don Cuneo, atrapado en la puerta giratoria de un hotel, acribillado por Willie Sicchi, soldado de los Corleone. Don Tattaglia es eliminado en su cama por Rocco y otro asociado, mientras Don Barsini cae abatido en las escaleras de su edificio por Al Neri, vestido con su antiguo uniforme de policía. Lo perturbador es la simultaneidad. Mientras la iglesia resuena con el eco del bautizo, Michael renuncia al mal con los labios, pero lo ejerce con precisión implacable. La escena revela la oscuridad total que lo consume. Todo ocurre en silencio, entre vitrales y disparos. A su alrededor, quienes soñaban con un Michael respetable, solo pueden intuir que algo se ha quebrado. Tras la ceremonia, Tessio cree que será llevado a su reunión con Barsini, pero es rodeado por los hombres de Michael. Antes de ser ejecutado, susurra a Tom: dile a Mike que no era personal, solo negocios. Lo inquietante es que esta vez todo sí fue personal. Ahora el foco cambia. Michael confronta a Carlo. La tensión se palpa. Con voz serena le exige confesar su participación en la emboscada que acabó con Sony. Carlo se quiebra, admite su culpa. Michael promete no matarlo y le asegura que será exiliado en Las Vegas. Pero lo siguiente que ocurre es inevitable. Carlo sube al coche, confiado, y Clemenza lo estrangula por orden de Michael. La traición se paga con silencio. Poco después, Connie irrumpe en la residencia Corleone. Está devastada. Grita, lo acusa de ser el asesino de su esposo. La imagen corta a Kate, que observa horrorizada. Connie es apartada y Kate, temblando, enfrenta a Michael. Le pregunta si las acusaciones son ciertas. Michael, con calma glacial, le recuerda que jamás debe preguntar por sus negocios. Ella insiste. Entonces, él miente. No tuve nada que ver con la muerte de Carlo. Kate lo cree. Por un momento se siente aliviada, pero lo siguiente que vemos la devuelve al desconcierto. Clemenza, Rocco y Al Neri entran para rendir respeto al nuevo padrino. La puerta se cierra lentamente. El rostro de Michael, antes iluminado por la pureza, se hunde en las sombras. Lo estremecedor es claro. La oscuridad ya no lo rodea, lo habita. La imagen final se congela en un gesto inolvidable. Kate observa cómo Clemenza se inclina y besa la mano de Michael, reconociéndolo oficialmente como Don Corleone. Lo inquietante es su mirada. No hay orgullo, sino una sombra de miedo. La puerta de la oficina se cierra lentamente ante su rostro, aislándola del nuevo mundo que su esposo acaba de sellar. La escena marca un ciclo cumplido. Michael ha ocupado el lugar de Vito, pero las diferencias entre ambos son abismales. Don Vito constantemente colocaba a la familia por encima del negocio. Protegía las relaciones humanas incluso en medio del crimen.
negoció la paz y aunque detestaba el narcotráfico lo aceptó solo para evitar más sangre. Lo siguiente que entendemos es que sus decisiones, por duras que fueran, nacían del amor. En cambio, Michael parece invertir cada principio, privilegia el poder, la estructura, el negocio. La familia, antes su motivo, ahora es su máscara. Mientras recordamos a Vito jugando con su nieto Anthony, Michael, su propio padre, jamás comparte con él una escena de ternura. La cámara no lo necesita decir, su distancia es total. Y cuando la puerta se cierra, no solo excluye a Kate, sino al hombre que una vez fue. Tras la muerte del legendario Don Vito Corleone, el legado del imperio recae sobre su hijo Michael, un hombre dispuesto a proteger a su familia, cueste lo que cueste. Pero en un mundo donde la lealtad se desvanece y el poder corrompe incluso al más noble, Michael descubrirá que su mayor enemigo podría estar más cerca de lo que imagina, así que deberá hacer cosas que lo llevarán a sumergirse más en la oscuridad. Mientras lucha por mantener unida a la dinastía Corleone, la historia también nos llevará al pasado, a los humildes orígenes de su padre en Sicilia y su implacable ascenso en las calles de Nueva York. Dos generaciones, un mismo destino, el precio del poder y la condena del nombre Corleone. Hablamos de la película El Padrino 2. En este momento la imagen nos transporta a 1901. Vemos al pequeño Vito, apenas con 9 años, observando el funeral de su padre Antonio Andolini, asesinado por orden del jefe local, Don Chicho, tras negarse a pagarle tributo. Lo inquietante es que la tragedia no termina ahí. Durante la procesión, su hermano mayor Paolo jura venganza, pero de pronto es abatido sin piedad. Entonces ocurre algo más desgarrador. La madre de Vito, desesperada, suplica al temido Don Chicho que perdone a su último hijo, asegurando que es débil y no representa peligro, pero Chicho, desconfiado, la rechaza. En un acto de valentía feroz, ella se lanza contra el mafioso para darle a su hijo una oportunidad de escapar, sacrificando su propia vida. La escena cambia. Los hombres de Chicho recorren el pueblo, amenazando a todos. Sin embargo, algunos vecinos se rebelan en silencio y ayudan al niño. Se revela la esperanza. Vito logra huir embarcándose hacia un nuevo destino, Nueva York. En la aduana, un funcionario confunde su apellido y lo registra como Vito Corleone, nombre de su pueblo natal. Así nace una nueva identidad, un futuro incierto y una leyenda que apenas comienza. Avanzamos ahora a 1958. La imagen se abre en Lago Tahoe, Nevada. Michael Corleone, el hijo menor y heredero de Vito, celebra la primera comunión de su hijo Anthony. La cámara se desliza entre rostros familiares, risas, música y tensión disimulada. Lo interesante es que esa armonía aparente oculta un pulso de poder. En el centro del festejo aparece el senador Pat Geary de Nevada. Habla ante todos con un tono amable, agradeciendo la invitación y asegurando que, aunque no pertenecen al lugar, él y su esposa se sienten honrados de compartir con viejos y nuevos amigos. Entonces ocurre. Menciona a la familia Corleone con elogios públicos, agradeciendo su magnífica contribución al Estado. Levanta un cheque, un donativo enorme a la universidad en nombre de Anthony Vito Corleone, firmado por sus padres. La multitud aplaude mientras el senador pide que se pongan de pie para felicitarlos, pero detrás de las sonrisas, algo vibra en silencio, una tensión apenas perceptible que anticipa los conflictos que pronto emergerán. A continuación, la escena se llena de flashes. Gary entrega a Michael y Kay un reconocimiento público. Los periodistas capturan cada sonrisa, cada gesto medido. Pero lo inquietante ocurre después. Gary se reúne con Michael en privado, en su oficina, donde Tom, su abogado, ya lo espera. Michael, con calma fría, le dice que confía en ellos su vida y que pedirles que salgan sería un insulto. Gary asiente, aunque advierte que hablará sin rodeos. Entonces se revela la tensión. Reconoce que a la familia Corleone le ha ido bien en Nevada, controlando casinos en Las Vegas, pero sus fuentes le informan que quieren apoderarse del Tropigala. En una semana expulsarán a Klingman, dice, y esa expansión traerá un pequeño problema técnico. La licencia seguirá a nombre de Klingman y cambiarla costará $250,000 más un 5% de las ganancias. Michael sereno lo enfrenta. Esa licencia no vale ni 20,000. Entonces ocurre la explosión verbal. Gary confiesa que los desprecia, que aborrece su presencia con trajes de seda fingiendo ser americanos decentes. Los llama una farsa podrida. Michael no se inmuta. Responde que ambos son parte de la misma hipocresía, pero exige que no se mencione a su familia. La tensión se corta como un hilo afilado. Gary, ignorando por completo la advertencia, se levanta. Dice que no piensa jugar su juego, pero que le conviene pagar. Quiere el dinero y una respuesta antes del día siguiente, advierte con frialdad, y que no vuelva a contactarlo jamás. Desde ahora solo puede dirigirse a Turnbull. El aire se vuelve denso, casi irrespirable. Entonces, inesperadamente, Michael responde sin levantar la voz. No le pagaré nada. Rechaza la extorsión con una calma que hiela la sangre. El senador lo mira incrédulo sin saber si lo ha desafiado o condenado. La imagen cambia. El despacho queda en penumbra y
y acto seguido Michael recibe a Johnny Ola, la mano derecha de Hyman Roth, un viejo gángster enfermo pero aún temido. Lo inquietante es que el mismo casino que Michael desea controlar está vinculado a Roth. Johnny le asegura con voz calculada que Roth no se opondrá a que Michael desplace a Klingman, uno de los socios. La escena se cierra con un silencio espeso, mientras la cámara enfoca el rostro de Michael, impasible, observando cada movimiento como si ya conociera el destino de todos los presentes. La amenaza se siente, invisible, flotando en la habitación. La imagen cambia. Michael recibe a su hermana Connie, acompañada de Merle, su nuevo novio. Michael ni siquiera lo mira. Connie, nerviosa, le anuncia que planean casarse y que necesita dinero para la boda. Lo inquietante es la frialdad en la respuesta. Michael, enfadado, le recuerda que acaba de divorciarse, que descuida a sus hijos y se deja usar por hombres que la tratan como una muñeca vacía. Entonces ocurre. Con voz firme le ordena dejar a Merle, quedarse con la familia y vivir allí con sus hijos. Le promete que no le faltará nada, pero deja claro que no confía en Merle. No sabe quién es ni de qué vive. Si no me obedeces, me decepcionarás por completo. El tono corta el aire. La escena cambia a la cena familiar. Dina, esposa de Fredo, pierde el control por el alcohol. Insulta a su marido, lo llama poco hombre. Michael observa en silencio antes de ordenar a sus hombres que la saquen a la fuerza. Fredo, avergonzado, intenta disculparse, pero Michael lo interrumpe. Eres mi hermano, no necesitas disculparte. La cámara se detiene en su rostro impenetrable. Un hombre que protege y domina con la misma mirada. Después de la cena, Michael se reúne con Frank Pentangeli, quien heredó el territorio de Nueva York tras la muerte de Clemenza. Frank, viejo aliado de Vito, se queja de los hermanos Rosato, reclamando que Clemenza les prometió parte del Bronx, promesa que él se niega a cumplir. Lo inquietante es la tensión que late entre ambos. Frank exige permiso para eliminarlos, pero Michael le responde con calma gélida: no puedes hacerlo. Roth los respalda y no pondré en riesgo ese negocio. Le ordena negociar ser justo. Frank explota, lo acusa de priorizar a un judío sobre su propia sangre, recordándole que aunque Vito trabajó con Roth, jamás confió en él. Michael lo escucha sin cambiar el gesto. La escena corta y lo muestra con Kay, su esposa, embarazada. Por fin, un respiro. Michael se disculpa por los invitados y ella le recuerda su promesa. En 5 años, la familia sería respetable, pero ya pasaron 7. Lo perturbador es el silencio que sigue. Luego, de noche, Michael entra a su habitación, encuentra un dibujo de su hijo. Un instante de ternura hasta que nota algo. Las cortinas abiertas. De pronto se lanza al suelo. Una ráfaga de balas rompe el silencio y llena la habitación de fuego. Todo ocurre en segundos. De pronto, la noche se llena de silencio tras el estruendo. Michael y Kay sobreviven de milagro al ataque. La tensión es absoluta. Michael ordena capturar vivos a los agresores, pero lo inquietante es que los hayan muertos dentro de la propiedad. Hay un traidor. Entonces Michael convoca a Tom, su hermano adoptivo y abogado de la familia. La escena revela un momento de absoluta desconfianza. Michael sospecha que el atentado provino de su propio círculo. Le comunica que se ausentará para descubrir al culpable y le pide a Tom que actúe como Don en su lugar. Solo confío plenamente en ti. Luego admite con dureza fría que su hermano Fredo tiene buen corazón, pero es débil y estúpido, y no puede confiarle esa responsabilidad. Te estoy confiando la vida de mi familia, le dice. Tom le pregunta si cree que Rocco y Neri están implicados, pero Michael responde que son hombres de negocios, leales porque entienden el interés común. Eso lo aprendí de mi padre, dice. Pensar en la gente sobre esa base. Así todo es posible. Su mirada es la de un hombre que ya no distingue aliados de enemigos. Antes del amanecer, Michael visita a su hijo Anthony. Lo encuentra despierto, rodeado de juguetes. Le pregunta si disfrutó la fiesta. El niño asiente feliz contando sus regalos. Michael sonríe por un instante, el único gesto de ternura en una noche que huele a traición. Le agradece por el dibujo que le dejó y le explica que debe viajar temprano a Nueva York por negocios. Entonces ocurre el momento más humano. Anthony le pide acompañarlo. Michael lo mira y le dice que no, que aún es muy pequeño, pero que algún día formará parte del negocio familiar. Lo besa en la frente y apaga la luz. La escena cambia radicalmente. Ahora estamos en Nueva York, 1917. Vemos a un joven Vito Corleone trabajando en la tienda de los Abandando junto a su amigo Genco, hijo del dueño. Una noche asisten al teatro para ver a la actriz que ama a Genco, pero lo inquietante es lo que descubren tras bambalinas. Don Fanucci, la mano negra, extorsiona al padre de la joven. Vito y Genco huyen sin mirar atrás. Genco le explica que Fanucci cobra a su propia gente, incluso a su padre. Esa misma noche, Clemenza toca la puerta de Vito con un saco lleno de armas y le pide el favor de esconderlas.
La imagen se abre en la tienda de los Abandando. Don Fanucci, la mano negra, entra con su sobrino, exigiendo más dinero a Luigi, el dueño. Genko explica a Vito que Fanucci está furioso porque no recibe el total de los pagos y ahora pide el doble a todos. Lo inquietante es el miedo que se respira. Luigi, con pesar, cede a la extorsión, pero le dice a Vito que debe despedirlo para dar su puesto al sobrino de Fanucci. Vito, con humildad y respeto, le agradece por haberlo tratado como a un hijo y promete no olvidarlo jamás. Al salir, Luigi intenta darle un obsequio, pero Vito lo rechaza con dignidad. Luego, ya en casa, entrega una pera a su esposa y cenan juntos. No menciona su despido. El silencio pesa más que las palabras. Días después, Clemenza lo visita para agradecerle por esconder su saco y le pregunta si vio lo que había dentro. Vito responde que no le interesa lo que no le concierne. Entonces ocurre. Clemenza lo invita a tomar un café y promete que le obsequiará una alfombra lujosa. Sin saberlo, Vito participa en el robo. Cuando alguien golpea la puerta, se esconde mientras Clemenza apunta al intruso. Al final, colocan la alfombra en su casa, bajo el pequeño Sonny. Desempleado pero movido por el amor a su familia, Vito cruza su primera frontera moral. Ese momento, íntimo y silencioso, marca el inicio de su destino. La escena cambia abruptamente. Estamos de nuevo en 1958. El calor de Miami lo cubre todo. Michael Corleone llega a la casa de Hyman Roth. Lo inquietante es el contraste entre la calma y lo que se esconde debajo. Roth está mirando un partido de fútbol. Sonríe. Comenta que eso es lo que más le gusta hacer por las tardes. Su tono es amable, casi paternal. Michael, con esa serenidad calculada, le devuelve la cortesía. Conversan mientras el partido continúa de fondo, como si el ruido del estadio en la televisión ocultara algo más oscuro. Entonces ocurre la insinuación. Michael le dice que sospecha de Frank Pentangeli, asegurando que él fue quien ordenó el atentado en su contra, molesto porque se le negó eliminar a los Rosato. La amenaza es sutil pero clara. Michael promete represalias y Roth escucha con esa mirada de viejo zorro que no revela emoción alguna. La cámara se detiene en ambos hombres, dos generaciones del poder, dos mentes que piensan igual pero ya no confían ni en la sombra del otro. La escena continúa en Miami. Michael conversa con Roth bajo la calma engañosa de la tarde. Le dice que quiere asegurarse de que nada afecte sus futuros planes juntos y que desea aprender todo lo posible de él. Lo inquietante es la serenidad con la que lo dice. Roth sonríe y responde que lo que harán juntos será histórico, algo que ni siquiera el viejo Vito Corleone habría imaginado. Tú eres joven, dice, y yo soy viejo, pero nuestros planes son únicos. Michael lo mira con frialdad y sentencia. Para mí, Frank Pentangeli está muerto. Roth, sin perder el aplomo, contesta: eso no me importa. La imagen corta. Michael llega a Brooklyn, entra sin aviso a la casa de Frank, que se sorprende al verlo. Debieron avisarme, dice. Habría preparado un banquete. Michael responde que no quería que lo supiera. Lo inquietante es su tono. Le habla del ataque en su casa, donde su esposa duerme y su hijo juega. Le dice que necesita su ayuda para vengarse y para ello debe reconciliarse con los Rosato. Frank, confundido, le explica que Roth los respalda y que eso lo pone en desventaja. Michael lo observa en silencio y le revela lo que Frank no esperaba oír. Roth estuvo detrás del ataque. Frank reacciona de inmediato proponiendo eliminar a todos, pero Michael lo detiene. Entonces ocurre uno de los momentos más tensos. Con voz tranquila pronuncia un discurso sobre la historia que pesa en esa habitación. Este fue el despacho de mi padre, luego fue de Clemenza y ahora es tuyo. Siempre ha permanecido en familia. Habla de las lecciones que heredó, mantener a los amigos cerca y aún más a los enemigos. Lo inquietante es su calma. Cada palabra suena como una sentencia. Explica que si Roth cree que Frank sigue colaborando con los Rosato, pensará que las relaciones entre ambos marchan bien y eso es justo lo que necesita. Lo quiero relajado, confiado. Solo así sabré quién me traiciona. Frank, resignado, obedece y organiza una reunión con los Rosato. La cámara cambia. Fredo, dormido junto a su esposa, recibe una llamada. Es Johnny Ola. Su voz, suave y venenosa, le dice que necesita más de su ayuda. La escena se detiene en el rostro de Fredo, entre el miedo y la culpa. El círculo del engaño empieza a cerrarse. Fredo reacciona con una mezcla de miedo y rabia. Le dice que no lo llame más, que no quiere hablar con él. Pero lo inquietante es que del otro lado de la línea, la voz insiste. Pentangeli irá a ver a los Rosato. Habrá un arreglo. Fredo responde nervioso, dice que no sabe nada, que ya lo comprometieron demasiado. Entonces ocurre lo más turbio. Johnny le promete que todo estará bien, que Pentangeli solo quiere saber si irá solo o con sus hombres. La tensión sube, el aire se corta. Fredo, confundido, grita que le mintieron, que no quiere volver a saber nada. Pero la voz susurra que Michael nunca
nunca sabrá que hablaron. De pronto, Fredo dice que no entiende de qué habla y cuelga con un golpe seco. La escena cambia al bar. Frank Pentangeli entra, saluda a los Rosato. El ambiente parece tranquilo, hasta que un hombre se acerca y dice: "Saludos de Michael Corleone". Entonces lo ataca brutalmente. De pronto, un policía interrumpe el asesinato. Los gritos llenan el lugar. Frank queda moribundo. Su guardaespaldas Willie intenta escapar, pero es atropellado y muere en el acto. El silencio tras la violencia marca un cambio invisible, una grieta que comienza a crecer dentro de la familia Corleone. En Nevada, la tensión se traslada a otro frente. Tom Hagen recibe una llamada urgente, un escándalo en un burdel que administra Fredo Corleone. El senador Gary, pálido y tembloroso, acaba de despertar junto al cuerpo sin vida de una prostituta. No recuerda nada. Lo desconcertante es su mirada de horror mientras insiste en que nunca le habría hecho daño. Tom mantiene la calma, observa todo con frialdad y le ofrece manejar la situación, a cambio de su amistad con la familia Corleone. El poder cambia de manos en silencio. A continuación, la imagen corta a Kate, que intenta salir con su hijo Anthony a dar un paseo, pero los guardias la detienen. Órdenes de Tom. Ella exige hablar con él. Tom le explica que Michael quiere mantenerla en casa por su seguridad. La respuesta la desarma. Kate siente que ya no vive en un hogar, sino en una prisión. Vuelve lentamente mirando las rejas invisibles que la rodean. La escena cambia a Cuba. Luces, música, tensión política. Michael se reúne con Hyman Roth y empresarios ante Batista. Hablan de inversiones, pero lo inquietante es el miedo al avance de los rebeldes de Fidel Castro. De pronto, Michael ve a un joven rebelde inmolarse para matar a un policía y algo se rompe en su interior. Luego de esto vemos que el cumpleaños de Roth vibra con risas y copas que chocan, pero lo inquietante es el murmullo entre sombras. Mientras cortan el pastel, Michael, con voz baja, confiesa su temor por el posible triunfo de los rebeldes. A solas, Roth le revela algo grave. Los $2 millones destinados al soborno del presidente nunca llegaron. Le aconseja mantener la calma, que nadie sospeche que retuvo el dinero, pues los rebeldes ya inquietan a todos. Lo que nadie sabe es que el retraso forma parte de un plan más amplio de Michael. De pronto, Fredo llega a La Habana con el dinero y se encuentra con su hermano. Michael menciona a Johnny Ola, pero Fredo, nervioso, lo niega. Entonces ocurre un momento íntimo. Fredo confiesa que siempre quiso tener una familia como la de Michael, ser por una vez como su padre. Recuerda entre risas y sombras cómo su madre bromeaba diciendo que fue abandonado por gitanos y admite que a veces lo cree. Michael lo calma. No es verdad. Luego le pide que entretenga al senador Gary y a otros funcionarios que llegarán al día siguiente, mientras le revela que Roth está detrás del intento de asesinarlo y que planea contraatacar antes del año nuevo. La escena revela ahora un aire de sospecha. Michael se reúne con Roth, quien espera el dinero prometido, pero en su lugar recibe preguntas afiladas. Michael le exige saber quién ordenó el asesinato de Frank, afirmando que él no fue. Roth esquiva y con amargura recuerda la muerte de Moe Green, su viejo amigo, ejecutado por órdenes de Michael al final de la primera película. La imagen cambia al 31 de diciembre. Fredo lleva a Gary y a varios funcionarios a un espectáculo, presentándolos con nerviosismo a Michael. Entre los invitados aparece Johnny, y aunque Fredo insiste en no conocer, su lengua lo traiciona al comentar que fue Johnny quien le mostró el lugar. Michael, atónito, comprende al instante. Su propio hermano lo ha traicionado. La noche avanza hacia la fiesta de Año Nuevo del presidente Batista. Ahora el plan se activa. Michael ordena a su guardaespaldas, Buscetta, eliminar a Johnny, lo cual logra con frialdad. Pero cuando va por Roth, este sufre un derrame cerebral y es hospitalizado. Mientras Buscetta se dirige allí, Fredo se aleja con la excusa de buscar un buen trago. Entonces ocurre lo inevitable. Soldados cubanos interceptan a Buscetta y lo matan. Al sonar las 12, entre fuegos y gritos, Michael besa a Fredo y le confiesa que sabe la verdad. De pronto, el rugido de la revolución irrumpe en la fiesta. Los rebeldes llegan victoriosos a la ciudad y Batista, pálido, interrumpe el baile para anunciar que huirá de inmediato. El caos estalla, gritos, disparos y copas cayendo al suelo. En medio del desconcierto, Michael busca a Fredo, lo alcanza y le ofrece escapar juntos. Aún eres mi hermano, le dice con desesperada calma, pero Fredo, atrapado en su miedo y confusión, lo rechaza y desaparece entre la multitud. La imagen corta al lago Tahoe. Tom le informa a Michael que Buscetta ha muerto. Roth se encuentra en Miami y Fredo se esconde en Nueva York, pero lo más devastador llega al final. Kay ha perdido al bebé. Michael, con el rostro endurecido, pregunta si era un varón. Tom baja la mirada, no lo sabe. El silencio se vuelve insoportable. Entonces, inesperadamente, la historia retrocede al Nueva York de 1920. Vemos a Vito Corleone junto a sus socios Clemenza y Tessio ganando dinero robando mercancías. Lo inquietante es que Fanucci, el temido Mano Negra, se entera y exige su parte, amenazando con denunciarlos a la policía. Clemenza y Tessio aceptan pagar, pero Vito no. Él propone algo distinto, dejarle negociar, asegurando que le hará una oferta que Fanucci no podrá rechazar.
De pronto, la historia se repite. Fanucci, igual que Don Chicho hizo con su padre, exige tributo. Vito comprende que su decisión definirá su futuro, el de su familia y de todos los que ama. La escena revela su serenidad. Ha aprendido las lecciones del miedo. Sabe que enfrentarse a Fanucci es el único camino posible. En plena fiesta del barrio, entre risas, luces y música, Vito lo busca en un café. Fingiendo desesperación, le ofrece menos dinero del exigido. Fanucci acepta, creyendo haber ganado, pero la verdadera oferta de Vito aún no ha sido revelada. Lo sigue hasta la entrada de su casa, y allí, con una pistola oculta en una toalla, termina su vida. La imagen cambia. Vito se reúne con su esposa e hijos, carga al pequeño Michael y le dice que lo quiere mucho. Ahora el respeto llega. Se convierte en mediador y protector, ayudando desde el escaparate de su empresa de aceite de oliva, Genco Pura, en honor a su amigo Genco Abandando. Entonces ocurre algo más. Una viuda acude a él por ayuda contra un arrendador abusivo. Vito interviene, paga adelantado y transforma el miedo en gratitud. El arrendador se inclina, reduce el alquiler y devuelve el dinero. El respeto ha nacido. Ahora la historia avanza a 1959, en Washington, D.C., donde el eco solemne del Senado resuena con acusaciones y cámaras encendidas. Un comité investiga a la mafia y al crimen organizado. Entre sus miembros está el senador Gary, quien antes de iniciar la audiencia con Michael, pronuncia un discurso elogiando a la comunidad italoamericana y con gesto político se retira. Entonces comienza el interrogatorio. Michael niega cada acusación. Los asesinatos de Solozzo y del capitán McCloskey, los crímenes de los líderes de las 5 familias y cualquier control sobre hoteles en Nevada. Frío desafía al comité que prueben sus palabras o limpien su nombre. El presidente del comité responde que el lunes presentarán a un testigo que podrá hacerlo y si miente, Michael enfrentará perjurio. Ese testigo es Frank Pentangeli, quien sobrevivió al ataque de los Rosato y cree erróneamente que Michael lo traicionó. Tom le explica que Roth está detrás de todo. La policía halló a Frank moribundo acusando a Michael y han pactado con él para testificar. Mientras tanto, Fredo es localizado y convencido de volver a Nevada. Allí, Michael lo escucha. Fredo confiesa que Johnny Ola le habló de un gran negocio entre Roth y Michael, pero que su hermano lo obstaculizaba. Prometieron algo para él si ayudaba, sin saber que querían matarlo. La escena cambia al tono íntimo de una traición confesada. Fredo admite que siempre se sintió desplazado, dolido porque siendo el hermano mayor fue ignorado. Estaba cansado de ser el débil, ansiaba respeto y la promesa de ganar algo propio lo cegó. Entonces ocurre una revelación crucial. Fredo asegura que el abogado jefe del Senado, Questat, trabaja en secreto para Roth. Michael lo escucha en silencio, su rostro impasible, pero la herida es profunda. Finalmente le dice con frialdad que ya no es su hermano y que no quiere saber más de él. Sin embargo, en privado ordena a Alneri que no le hagan daño mientras su madre siga viva. La imagen cambia al lunes. El comité se prepara para escuchar a Frank Pentangeli, el supuesto testigo estrella, pero Michael ha movido otra pieza de su tablero. Trae desde Sicilia a Vincenzo, el hermano de Frank. En cuanto Frank lo ve, algo cambia en su mirada. El peso del honor familiar lo domina. Con voz firme declara que solo dijo al FBI lo que querían oír. Todo el caso se desmorona. Sin testigos contra él, Michael queda libre de cargos, mientras en su interior crece un silencio más oscuro que cualquier sentencia. La escena se abre en el silencio tenso de un hotel. Kate enfrenta a Michael. Su voz tiembla, pero no de miedo, sino de decisión. Le dice que planea dejarlo y que solo ha venido a despedirse con los niños. Michael intenta calmarla, promete que cambiará, que tendrán otro hijo y podrán olvidar al que perdieron. Pero lo inquietante ocurre cuando Kate lo interrumpe y confiesa que no hubo pérdida. Abortó deliberadamente. No quería traer otro varón al mundo de crimen y sangre de Michael. De pronto la furia lo consume. Michael la golpea y le prohíbe llevarse a los hijos. La imagen se quiebra y nos transporta al pasado, a 1925. Vito regresa a su pueblo en Sicilia después de 20 años. Dice venir por vacaciones familiares, pero trae en el alma un asunto pendiente. Con la caída de Fanucci comenzó su transformación, pero para completarla debía cerrar el ciclo. Portando el nombre Corleone, Vito busca al anciano Don Chicho. Tomasino lo presenta como un comerciante de aceite que desea su bendición. Don Chicho le pide acercarse y pregunta el nombre de su padre. Vito responde, se llamaba Antonio Andolini, y esto es para usted. Entonces, con un movimiento preciso, le corta el estómago y redime a los suyos. El relato vuelve al presente. Carmela, la viuda de Vito y madre de sus hijos, muere. La familia Corleone se reúne para el funeral, todos menos Michael, que evita a Fredo. Entre la soledad y el viento, Connie se acerca a él. Le ruega que lo perdone, confesando que también ella lo hizo después de años de odio, pues recuerda que en la primera historia Michael ordenó matar a su esposo por traicionar a la familia y causar la muerte de Sonny. Connie le suplica que no repita ese ciclo. La imagen se detiene en el rostro de Michael, impenetrable. Entonces asiste al funeral y abraza a Fredo frente a todos. El gesto
gesto parece redención, pero en secreto le indica a Neri que su protección ha terminado. Después, en la penumbra del despacho, Michael conversa con Tom y su sicario Rocco Lampone. Hablan de Rod, que ha fracasado al buscar asilo en varios países y regresa a Miami. Tom le advierte que los riesgos son altos, que la policía vigila a los Rosato, aún fugitivos, pero Michael está decidido. Su mirada no tiembla. Quiere cerrar cuentas con todos sus enemigos y le pide a Tom que lo ayude, sellando el destino que su padre intentó evitar. Ahora la tensión alcanza su punto final. Tom visita a Frank Pentangeli en prisión. Su tono es suave, casi compasivo, mientras le sugiere recordar a los antiguos romanos, aquellos conspiradores que tras fracasar contra el emperador, podían preservar el honor y proteger a sus familias si elegían poner fin a su vida. Frank lo entiende sin que se diga más. En paralelo, la cámara nos lleva a Kate, que visita a sus hijos bajo la vigilancia de Connie. No puede soltarlos. El amor la retiene más de lo permitido. Cuando por fin decide marcharse, inesperadamente se cruza con Michael. Él, sin decir una palabra, le cierra la puerta en la cara. El golpe seco resuena más fuerte que cualquier diálogo. Mientras tanto, Fredo se prepara para ir al lago con su sobrino Anthony. Le enseña su pequeño truco para pescar, rezar un Ave María antes de lanzar la caña. Pero algo cambia. Connie llega con órdenes de Michael y se lleva al niño. Entonces la secuencia se fragmenta en asesinatos simultáneos. Rod, al llegar al aeropuerto de Miami, es abatido por Rocco Lampone disfrazado de periodista. Segundos después, Rocco cae bajo el fuego de los guardaespaldas. Frank es hallado muerto en su celda, siguiendo el consejo de Tom, y en el lago, Fredo reza, justo antes de ser ejecutado por Al Neri. La imagen cambia al pasado, al año 1941, la casa Corleone bule de vida. La familia prepara una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Vito. En el comedor, entre risas y preparativos, Sonny presenta a Carlo, el hombre que años después se convertirá en el esposo violento de Connie y traidor de la familia. El ambiente es cálido, pero bajo él late la sombra del destino. La conversación gira en torno al ataque japonés a Pearl Harbor. Estados Unidos entero está conmocionado. Sonny, impulsivo, critica a los soldados que arriesgan su vida por desconocidos. Entonces ocurre el quiebre. Michael anuncia que se ha alistado en el ejército. El silencio cae como un disparo. Sonny explota de ira. Tom interviene recordando que Vito tenía grandes planes para Michael. Solo Fredo lo apoya, sonriendo con timidez. En ese gesto hay un eco de lealtad que el futuro destruirá. Luego alguien grita: ¡Ya viene papá! Todos corren a recibir a Vito. Todos menos Michael, que permanece sentado, observando desde la distancia. La escena se disuelve en el presente. Michael, ahora solo, contempla el vacío. Su rostro, mitad luz y mitad sombra, resume su destino, el precio del poder y la pérdida de todo lo humano. La oscuridad lo reclama, lenta e inevitable. Después de años de sangre, poder y traiciones, Michael Corleone, heredero del imperio de Don Vito, busca redimirse. A sus 60 años, cansado de la violencia que marcó su vida, intenta legitimar los negocios de la familia y limpiar su nombre, incluso si eso significa aliarse con el Vaticano. Pero en el mundo de los Corleone, el pasado nunca muere. Viejos enemigos resurgen desde las sombras, nuevas conspiraciones amenazan su legado, y la sangre vuelve a manchar el camino hacia la redención. Mientras el imperio tambalea, Michael descubrirá que el precio del poder es el alma misma, y sus seres queridos son los que pueden pagar el alto precio de sus pecados. Hablamos de la película El Padrino 3. En este momento vemos a un Michael Corleone maduro, su mirada serena pero cargada de sombras. Frente a él, un sacerdote le confiesa que la iglesia atraviesa una crisis profunda y necesita más de 700 millones. Lo inquietante es que Michael responde con calma: ya vendieron los casinos, ya se alejaron de lo ilegal. Se revela que Tom Hagen ha muerto, otro abogado ocupa su lugar. Entonces ocurre algo decisivo. Michael afirma que los Corleone están listos para depositar 500 millones en cuanto él controle la inmobiliaria. Desea un conglomerado europeo, pocas familias, todo limpio, pero el sacerdote insiste: 600 millones o nada. Asegura que ese negocio borrará su pasado, su culpa, su historia. La tensión crece. Michael duda, respira, acepta. De pronto la escena cambia. Una fiesta deslumbrante, música, risas, rostros conocidos. Connie canta feliz. Entre los invitados aparece Vincent Mancini, hijo del difunto Sonny, intentando entrar mientras un vigilante lo detiene. El desconcierto termina cuando comprueban su invitación. A continuación, su abogado declara ante periodistas que Michael ha recibido la bendición del Papa. El murmullo crece. Los Corleone han cambiado. Sin embargo, tras las luces y los brindis, algo oscuro aún late bajo la superficie. En medio del bullicio, la cámara se detiene en Mary Corleone, la hija de Michael. Ella observa a Vincent con curiosidad, con esa mezcla peligrosa entre inocencia y deseo. Lo inquietante es que, mientras coquetea, menciona que no la besó al llegar y que, siendo parientes, debía hacerlo. Él sonríe y pregunta quién es su padre. Mary, con un tono juguetón, solo responde: es italiano. De pronto Vincent entiende todo, pero la tensión se interrumpe. Mary debe subir al escenario. La imagen se ilumina, el público calla. Michael la presenta como presidenta de la Fundación Vito Corleone. Ella, con voz
voz firme, agradece a los invitados por asistir. Afirma que heredó de su padre la pasión por los discursos y cada palabra parece un reflejo del legado familiar. Entonces revela que la fundación ayuda a los pobres del mundo, financia a artistas, entrega medicinas y busca resucitar Sicilia. La emoción se intensifica. En un gesto solemne, Mary entrega al arzobispo Gilday una donación de $100 millones en nombre de Vito Corleone. Los aplausos llenan la sala, pero lo inquietante es que, detrás de esas sonrisas, el destino de los Corleone comienza a moverse otra vez. De pronto, el ambiente cambia. Johnny Fontane sube al escenario y el público vibra con su voz. La música envuelve la noche mientras en un rincón más silencioso, Michael conversa con su ex esposa, Kay. Ella lo felicita con una sonrisa contenida, pero lo inquietante es que no vino por él. Kay confiesa que está allí porque su hijo, Anthony, quiere hablarle. Entonces ocurre. Anthony le dice que no quiere ser abogado, que desea ser músico independiente. Michael, sereno, insiste en que termine sus estudios, que después podrá trabajar con él si lo desea. Pero Anthony rompe la calma, asegura que jamás trabajaría para su padre, que el pasado aún duele. Sale de la habitación dejando un vacío tenso. Michael reprocha a Kay no haberlo ayudado, pero ella responde con firmeza. Solo lo protegió, porque Anthony sabe que su padre mató a Fredo. El golpe es silencioso. Michael dice que toda su vida ha intentado protegerlos, pero Kay lo enfrenta. Eso es una excusa, no redención. Sin embargo, le recuerda que sus hijos aún lo aman, sobre todo Mary, y le pide que deje libre a Anthony. Tras un instante de reflexión, Michael asiente comprendiendo que por primera vez debe soltar el control. La imagen cambia a Vincent, que conversa con una periodista seductora. Ella busca una reunión con Michael, pero Vincent se niega con una sonrisa irónica. Lo inquietante es que, mientras bromean, ambos notan a un hombre observándolos desde lejos. Rostro duro, mirada fría. Ella pregunta quién es, y Vincent responde con tono bajo. Es la hormiga, guardaespaldas de Joey, un asesino que usa cianuro en sus balas. El peligro se siente en el aire. A continuación, la escena corta a Don Altobello acercándose a Michael con afecto teatral. Le ofrece sus respetos y asegura que ha dejado atrás la mala vida. Entonces revela su deseo de unirse a la Fundación Vito Corleone, donando $1 millón. Michael lo escucha, pero su mirada permanece distante, calculadora. En ese momento llega Andrew, el hijo mayor del difunto Tom Hagen. Michael lo presenta ante el arzobispo Gilday, pidiéndole que lo ayude a convertirse en sacerdote del Papa. La cámara sigue el gesto solemne de Andrew inclinando la cabeza, mientras su madre observa emocionada. El tono es casi sagrado, pero lo inquietante es que, tras cada promesa de pureza, sigue latiendo la sombra de los pecados pasados. Lo siguiente que vemos es a la periodista acercándose con paso seguro. Se presenta ante Michael como Grace Hamilton, usando a Vincent como excusa para hablar con él. Pero lo inquietante es que Michael la ignora por completo. Ni una mirada, ni una palabra. De inmediato le informan que Joey Sasa está esperando en el vestíbulo, deseando felicitarlo y rendirle respeto. Michael duda, no quiere verlo, pero accede. Cuando se encuentran, Sasa, con sonrisa falsa, le entrega un reconocimiento. La asociación Meucci lo ha elegido hombre italoamericano del año. La escena parece amable, pero debajo late la tensión. Michael, sin rodeos, pregunta si solo vino a darle un premio. Entonces Sasa muestra su verdadero motivo. Tiene un problema con un bastardo que dice ser familiar suyo y pide permiso para eliminarlo. Michael corta en seco, no se mete en esos asuntos. Llama a Vincent para que arreglen sus diferencias. Lo inquietante es que, al llegar, Vincent le dice que Sasa siempre lo insulta y le ruega trabajar para él. Michael le responde que ya no necesita matones, solo abogados, y le ordena hacer las paces. Pero cuando se abrazan, Sasa lo llama bastardo y Vincent, furioso, le muerde la oreja. El caos estalla. Michael ordena separarlos y observa en silencio, comprendiendo que el fuego de los Corleone aún arde. Cuando la tensión baja, Michael ordena que se lleven a Sasa y mira fijamente a Vincent. Le pregunta por qué debería cuidarse de Joey Sasa. Vincent responde sin titubear, porque bloquea mi ascenso en la comisión. Debería eliminarlo. Solo dé la orden, pero Michael se mantiene impasible. Le dice que trabajará para él unos días, que aprenderá. Vincent promete no fallarle. A continuación, la música regresa. La fiesta sigue. Aparece un gigantesco pastel, flashes, risas. Michael invita a Vincent a salir en la fotografía familiar, gesto que sorprende a todos. Luego baila con su hija Mary. La cámara se detiene en sus rostros, el padre con su hija unidos por una ternura que duele. Sin embargo, lo inquietante es que la calma es solo un espejismo. La imagen cambia. Más tarde, Vincent está en la cama con Grace. Ella ríe, satisfecha, mientras él enciende un cigarro. De pronto, un ruido en la cocina rompe el silencio. Ella pregunta si tiene un gato y Vincent, serio, responde que no. La tensión sube. La música se detiene. Él le pide que vaya por un vaso de agua y mientras ella se levanta, la sombra del peligro se desliza de nuevo entre las paredes.
De pronto, el silencio en la casa se quiebra. Dos matones irrumpen en la oscuridad, sujetan a Grace por la espalda y le tapan la boca. Lo inquietante es que Vincent ya lo esperaba. Cuando los hombres se acercan al dormitorio, él les arrebata el arma y apunta sin dudar. Uno intenta matar a Grace, pero Vincent dispara a sangre fría. El estruendo corta el aire. El segundo, aterrado, suelta a la mujer y confiesa: fue Joey Sasa quien los envió. Sin pestañear, Vincent lo ejecuta también. Grace, temblando, intenta tomar fotos de los cuerpos, pero él se lo impide. Le ordena llamar a la policía y decir que fue defensa propia. A continuación vemos a Michael reprendiéndolo, no por los muertos, sino por la falta de control. Pudo detenerlos sin matar. Vincent responde que lo hizo para enviarle un mensaje a Sasa. Michael suspira, dice que no lo culpa, está en su naturaleza, pero le ordena acompañarlo a una reunión y mantener la boca cerrada. Connie interviene, defendiendo a Vincent, diciendo que ahora todos lo temerán. Michael la corrige, él no busca miedo, solo quiere paz. La tensión se apaga lentamente como un fuego que se niega a morir. La escena cambia. Michael conversa con su abogado, satisfecho. Los acuerdos con el arzobispo y la fundación avanzan, pero inesperadamente entra Andrew, el hijo de Tom Hagen. Anuncia que partirá a Roma para seguir su vocación sacerdotal. Michael lo bendice con orgullo silencioso. Cuando se despide, el abogado le pide que si escucha rumores en el Vaticano le informe de inmediato. Lo inquietante es la respuesta de Michael: no, su fe es verdadera y yo no debo involucrarlo. A continuación escuchamos una voz en off que explica que la adquisición permitirá al señor Corleone controlar Inmobiliaria Internacional, una poderosa compañía europea de bienes raíces. La imagen muestra titulares, reuniones, contratos firmados. Michael planea expandirla, convertirla en un conglomerado mundial. Entonces aparece ante la prensa ofreciendo un discurso solemne, pero de pronto un periodista interrumpe, pregunta si es cierto que depositó $200 millones en el Banco del Vaticano, vinculado con Inmobiliare. Lo inquietante es el murmullo que sigue, una duda que se extiende como humo. Antes de que el reportero insista, el abogado de Michael interviene, corta la pregunta y la escena se desvanece en un silencio cargado de sospecha. La escena abre con el abogado de Michael explicando ante la prensa que la Fundación Vito Corleone, presidida por Mary, ha creado un fondo de $100 millones. Es dinero familiar administrado por el Vaticano. Lo inquietante es que algunos dudan. Dicen que, aunque Michael sea católico, sigue siendo un mafioso. Esa sospecha nubla el ambiente. Mientras tanto, el arzobispo Gilday convence al presidente de que estará seguro bajo el control de Michael. Entonces el presidente declara que la moción final deberá ser ratificada en Roma, pero aún así le da la bienvenida con cortesía política. A continuación, la cámara se centra en Mary, que observa a su padre con desconfianza. Cree que algo más hay detrás de su filantropía. Michael, con voz cansada, le jura que todo es legal, que la fundación existe para ayudar, para limpiar el apellido Corleone. Incluso menciona que quería que Anthony participara, pero él eligió otro camino. Lo inquietante es que su voz tiembla, quiere creer en su propio discurso. Michael insiste en que solo busca dejar un legado limpio, una herencia de paz, pero en su mirada hay algo que lo traiciona. Una sombra que ni las donaciones ni las promesas logran borrar. La imagen cambia. Michael se reúne con Don Altobello. El anciano lo saluda con afecto y le dice que algunos socios quieren entrar en Inmobiliare para lavar su dinero. Michael responde tajante: eso no es posible, debe mantenerse legal. Altobello sonríe con falsa inocencia. Dice que no busca problemas, solo vivir su vejez tranquilo, pero añade: mientras esté vivo debe agradar a quienes lo rodean, y le aconseja ser razonable, como lo fue su padre. Lo inquietante es el tono. Suena advertencia. Michael le contesta que aprendió mucho de su padre y convoca una reunión para mantener la paz. Días después lo vemos viajando a Roma. El propósito: confirmar la moción aprobada en Nueva York. Sin embargo, los accionistas católicos se oponen a que Michael tome el control. Para cerrar el trato se necesita el voto del Vaticano, pero su representante está enfermo, así que posponen la decisión. Si muere, el acuerdo podría perderse. Al terminar la reunión, el abogado de Michael enfrenta a Don Licio Lucchesi y a Frederick Kainzig, acusándolos de incumplir su parte. El aire se vuelve denso, los rostros tensos. Lo inquietante es que, aunque nadie lo dice, todos saben que la guerra silenciosa está por comenzar. En este momento, Licio le dice a Michael que debe asegurarle que comparte sus mismos objetivos para ceder el mando. Insiste en que no es personal, son solo negocios y que Michael debe entenderlo. Lo inquietante es la frialdad con la que lo plantea. Michael, indignado, responde que está bien y acepta el trato. Luego vemos a Vincent con Mary. Ella pregunta por su padre Sonny. Él describe a Sonny como un príncipe en Nueva York. Murió antes de que él naciera, pero escuchó muchas historias sobre Sonny y sobre Michael. Entonces ocurre que Mary, con una voz que corta, dice que Michael mató a su propio
hermano. Vincent lo niega con calma y asegura que es un rumor para tranquilizarla. De pronto cae la noche. Michael y Vincent viajan a Nueva Jersey para reunirse con viejos socios de los casinos. Michael anuncia que los negocios han terminado, que todos prosperaron y que es hora de disolver las relaciones. Quiere darles una sorpresa, una parte de las ganancias por su participación. Todos aceptan y reciben importantes sumas, menos Joey Sasa. Él, humillado por la omisión, se enfurece, se retira y le jura a Michael que será su enemigo. Don Altobello intenta seguirlo para mediar. A continuación, los socios piden invertir en Immobiliare. La atmósfera parece tensarse como antesala de algo terrible. La noche se rompe en violencia. Sin advertencia, un helicóptero aparece y desde el aire comienzan los disparos. Varios socios caen muertos entre el humo y la confusión. Lo inquietante es la precisión. La lluvia de balas no parece azarosa. Vincent reacciona rápido, salva a Michael y lo arrastra fuera del lugar antes de que llegue la policía. Más tarde, entre cadáveres y gritos, les informan que los pocos sobrevivientes han hecho un trato con Joey Sasa. Don Altobello, sin embargo, consiguió sobrevivir. Con voz cansada, anuncia que se retirará y se jubilará en Sicilia. Vincent acusa con rabia a Sasa, asegura que él ordenó el ataque y exige que lo eliminen antes de que cause más daño. Michael lo escucha, frío y calculador. Niega que Sasa tenga la capacidad para planear algo así, no tiene el cerebro ni la ambición necesaria. Eso significa que otro actor oculto está moviendo las piezas. La revelación hierve bajo la superficie. Michael le advierte a Vincent que guarde silencio y que no deje que nadie intuya sus pensamientos como su padre le enseñó. Control absoluto, cara impasible. Vincent asiente prometiendo aprender. De pronto, la sensación de seguridad se desvanece. La guerra ha cambiado de rumbo y las reglas ya no son las mismas. El peligro ahora viene desde lugares inesperados. Michael siente el golpe de la traición como un trueno silencioso. Sabe que Joey no pudo actuar solo. Lo inquietante es cuando se revela el nombre que jamás imaginó pronunciar con rabia: Altobello, el traidor. De pronto, su cuerpo no resiste. Sufre un ataque diabético y todo se vuelve un destello blanco. A continuación, vemos el hospital. Kay aparece con pasos medidos, lleva en la mirada un rastro de gratitud. Habla con él, le agradece lo que hizo por Anthony. La prensa lo ha elogiado y debutará en la ópera, en Sicilia, durante el otoño. Entonces ocurre algo tierno. Sus hijos lo abrazan. Anthony lo invita personalmente a su debut y Michael, con una sonrisa agotada, promete estar allí. La escena cambia. Mary visita a Vincent, dice que teme por la vida de su padre y por la suya, pero él le asegura que nada malo les pasará. Lo inquietante es lo que sigue. Mientras cocinan juntos, las miradas se detienen. El silencio los envuelve y Mary confiesa su amor. Entonces sucede, se besan como si el peligro quedara suspendido entre ellos, sin saber que lo que acaban de comenzar tarde o temprano tendrá un precio en sangre. Al día siguiente, durante un desfile cargado de ritmo y ruido, la imagen corta hacia Vincent, decidido, con varios hombres. De pronto ocurre. El ataque fulmina a Joey Sasa y a su gente. Lo más grave es que Michael no lo autorizó. Cuando se entera, la furia lo atraviesa. Le grita que jamás vuelva a tomar decisiones por su cuenta mientras él esté vivo. Vincent intenta justificarse. Debíamos eliminarlo. Pero Michael responde con voz temblorosa que fue un error, que solo él decide, aunque se equivoque. Luego, extenuado, le pide que lo ayude a ir a la cama. Allí, en silencio, le confiesa que ve en él el reflejo de su padre y que por eso siempre ha querido protegerlo. Sin embargo, le advierte, sabe lo que ocurre con Mary y eso puede destruirlos. Los mafiosos siempre se cobran las deudas con quienes más amamos. A continuación, el viaje. Michael parte a Italia para el debut de Anthony, pero también para ver a su viejo amigo, Don Tomasino. La escena se tiñe de calma. Michael le pregunta por Altobello y Tomasino responde que es un santo, un hombre de paz. Sin embargo, lo inquietante es su conclusión final. Solo Lucchesi podría tener intereses tan diversos, y ahí podría estar la verdadera raíz del mal. En este momento, Michael comprende lo impensable. La mafia italiana siempre estuvo aliada con el Vaticano y el propio arzobispo es parte del engaño. Lo inquietante es que los estafó con sus donaciones. Entonces Tomasino le revela que debe hablar con el cardenal Lamberto, pues el papa está gravemente enfermo y puede morir en cualquier instante. Lamberto, hombre de confianza y con enorme influencia, podría ser el próximo pontífice. Ahora Michael planea reunirse con él para resolver todo, pero Vincent lo advierte. Lamberto es honorable, aunque los que lo rodean son criminales sin honor. Debe cuidarse. A continuación, durante una reunión familiar, Michael anuncia el debut musical de su hijo y regala boletos a todos. De pronto, Anthony le dedica una canción. Lo que ocurre después lo desarma. Aquella melodía despierta los recuerdos de Apolonia, su esposa perdida. Se hace visible el dolor en su rostro. Mary y Anthony lo consuelan. Entonces confiesa cómo murió Apolonia, víctima de una bomba destinada a él. La tragedia vuelve a pesar. Por eso Michael le prohíbe a Mary seguir viendo a Vincent, temiendo por su seguridad. Pero lo inquietante es que esta vez ella no obedece y el aire se vuelve denso, como si algo terrible estuviera por suceder.
Más tarde la escena cambia. Michael manda a llamar a Vincent. El silencio es pesado, cargado de destino. Le ordena algo arriesgado, ganarse el alma de Don Altobello y traicionarlo. Vincent duda, sabe que el viejo no creerá fácilmente. Entonces ocurre. Michael le dice que finja querer escapar con Mary, su hija, aunque eso lo convierta en su enemigo. Lo siguiente que vemos es un plan tan peligroso como brillante. Michael le ordena que si Altobello propone traicionarlo, debe mostrarse ofendido, porque esa será la trampa. La tensión crece. Ahora Vincent se reúne con Altobello, quien lo observa con astucia. Le repite cada palabra que Michael le enseñó, pero el anciano percibe las grietas. Inesperadamente, insinúa que Vincent no dice toda la verdad. El ambiente se enfría. Entonces suelta una frase venenosa. Si Michael muere, el poder pasará a Mary. El silencio corta el aire. Vincent lo mira con furia contenida y advierte que no la involucre. La escena se oscurece. El peligro se siente más cerca y lo único claro es que la traición ya comenzó. De pronto, Don Altobello mira a Vincent con esa sonrisa envenenada y le suelta una frase que parece inofensiva, pero no lo es. El hombre más rico es quien tiene los amigos más poderosos. Lo inquietante es lo que sigue. Lo presenta ante Lucchesi como el hombre que mató a Joey Sasa. Entonces ocurre. Lucchesi, intrigado, quiere incluirlo en su círculo de aliados, sellando así el plan secreto de Michael. La infiltración ha funcionado. A continuación, la escena cambia. Michael se reúne con el cardenal Lamberto para confesarle la traición del arzobispo, de los políticos y de la mafia. El cardenal toma una piedra del agua y la rompe. Dice algo que queda grabado. Aunque esté empapada por fuera, la piedra sigue seca por dentro. Así son muchos italianos, rodeados de fe, pero sin que Dios los toque realmente. Lo siguiente que vemos es a Michael sufriendo otro ataque de diabetes. Tiembla, pero logra controlarlo con jugo de naranja y caramelos. Lamberto le pregunta si desea confesarse. Michael duda. Dice que no sirve si no se arrepiente, pero el cardenal insiste. Entonces confiesa. Traicionó a su esposa, a sí mismo y mandó matar a su propio hermano. Rompe en llanto. Lamberto lo escucha, lo bendice y le dice que su alma aún puede salvarse. Después de aquella confesión, el tiempo parece detenerse. Ahora se revela que el Papa muere por complicaciones de salud. El mundo entero se viste de luto, pero Michael sigue atrapado en su propio infierno. La escena cambia. Se reúne con su hermana Connie. Habla con una calma que inquieta. Le confiesa que toda su vida soñó con elevar a su familia hasta que todo fuera legal. Pero cuanto más asciende, más corrupción encuentra. Lo devastador es su descubrimiento. Los poderosos matan por orgullo, por dinero, por familia, por no ser esclavos de los ricos. Connie lo escucha en silencio. Y cuando él le dice que se confesó con el cardenal, ella le toma la mano y le asegura que pese a todo lo ama y siempre estará a su lado. Entonces la cámara corta a otra escena. Don Altobello se reúne con dos asesinos, Mosca y Spara. Les ordena eliminar a alguien que le causa problemas, aunque no revela el nombre. La tensión crece. Mientras tanto, Kay llega a visitar a Michael. Él la recibe con un gesto sereno y aprovecha para salir con ella a caminar por las calles, como si buscara un instante de paz que sabe que no durará. En este momento Connie habla a solas con Vincent. La escena es íntima, apenas iluminada por una lámpara. Su voz tiembla pero es firme. Confía plenamente en él. Lo sabe capaz, el único que podría tomar el mando si Michael muere. Lo inquietante es que lo dice sin titubear, como si ya sintiera la sombra de la tragedia. Entonces ocurre algo clave. Le hace prometer que tomará venganza en su nombre. La imagen cambia. Michael muestra a Kay el lugar donde nació su padre. Se revela un lado humano. Confiesa que nunca quiso ser mafioso, que evitó los asuntos de la familia, pero cuando su padre estuvo en peligro, comprendió que debía actuar. Lo hizo por los Corleone, por la sangre. De pronto la escena corta a Don Tomasino. Va hacia su casa. Los matones de Antobello disfrazados de padres lo esperan. El silencio se rompe con un disparo. Antes de morir, le susurran que también irán por Michael Corleone. Es un mensaje cruel, premonitorio. La tensión se eleva. El sonido del viento, la puerta que se cierra, el eco del crimen. Todo parece quedar suspendido, como si el destino respirara muy cerca. Michael y Kay llegan para visitar a Don Tomasino. Uno de los sirvientes les informa que él está de camino, sin saber que ya ha sido asesinado. Mientras esperan, almuerzan. La atmósfera es densa, cargada de nostalgia. Kay le advierte que estar en Sicilia es peligroso, pero Michael, con calma, responde que ama su tierra y que ha venido por la ópera. Entonces, inesperadamente se abre su corazón. Le pide perdón. Le confiesa que todo lo hizo por la familia, pero que al final fue inútil. Perdió a sus hijos, perdió a su esposa. Lo más triste es que cada día piensa en ella, en lo mucho que la extraña y en cómo hubiera querido que todo fuera distinto, que ella no le temiera. La cámara se detiene en los ojos de Kay. Comienza a llorar. Le dice entre sollozos que siempre lo ha amado y siempre lo amará. En ese instante un sirviente irrumpe con la noticia. Don Tomasino ha sido asesinado. Michael queda en silencio. El aire parece detenerse. Exige venganza. Kay, sobrepasada, se levanta y se retira. A continuación vemos al cardenal Lamberto siendo elegido papa. Toma el nombre de Juan Pablo I. Lo inquietante, Lucchesi y sus cómplices ya planean su eliminación.
En este momento Michael asiste al funeral de su amigo Don Tomasino. El aire está cargado de silencio y culpa. Lo inquietante es que mientras están rezando, él ya sabe lo que debe hacer. Al enterarse de que Antobello contrató a un asesino temible, decide dar la orden a Vincent. La venganza debe cumplirse. Todos corren peligro, incluso el nuevo Vaticano. Michael, sin embargo, ya no quiere más sangre. Lo único que desea es escapar del ciclo de muerte y liberar a su familia. Entonces ocurre algo decisivo. Nombra a Vincent como el nuevo Don Corleone. El peso del título cae sobre sus hombros. Vincent acepta con mirada fría, sabiendo lo que eso significa. Pero antes, Michael le impone una condición cruel. No podrá acercarse jamás a Mary. Es el precio de su destino. Vincent asiente. La cámara se oscurece. La noche cae y comienza la ópera. En la multitud, el asesino de Antobello se mueve disfrazado de padre. También llega el propio Antobello, quien le susurra a Vincent que Michael está perdido, que no puede salvarlo. Vincent sonríe apenas y le dice con calma que disfrute la función. Lo siguiente que vemos es la duda en los ojos del viejo. La música sube. La tragedia está por comenzar. Connie, con una calma perturbadora, entrega a Don Antobello una caja de chocolates envenenados por su cumpleaños. Nadie sospecha. A la vez, informan a Michael que el Papa ha ratificado el trato y que la limpieza está en marcha. Lo inquietante es lo que esas palabras esconden. Esa noche eliminarán a todos los enemigos de los Corleone. La cámara vuelve a Antobello. Desconfiado, obliga a Connie a probar un dulce antes que él. Ella lo hace sin dudar, y solo entonces él muerde uno. La tensión se eleva. Mientras tanto, Vincent se acerca a Mary. Su rostro muestra culpa y ternura. Le dice que después de esa noche no podrán seguir juntos, que su vida corre peligro y que su padre no tuvo nada que ver. Mary llora, siente el rechazo como una herida y entre sollozos mira a Michael con odio, convencida de que él lo ha ordenado. De pronto la orquesta se eleva, la ópera empieza y como en las historias anteriores, los asesinatos comienzan a desplegarse. El asesino contratado recorre los pasillos con calma letal buscando el momento exacto para atacar. No encuentra la oportunidad, entonces sube a lo alto del edificio. Desde allí prepara su rifle. La tragedia aguarda, invisible, tras el telón. En este momento la secuencia final se enciende como un dominó de muerte. Calo llega al despacho de Don Lucchesi con la excusa de entregarle un mensaje de parte de Michael Corleone. Los guardias lo registran una y otra vez buscando armas. Lo inquietante es que no hayan nada. En paralelo, Neri sube a un tren rumbo a Roma con una misión: eliminar al arzobispo Gilday. Mientras tanto, dos hombres de Vincent irrumpen en la casa del banquero Frederick, corrupto y traidor, y lo asfixian con una almohada mientras duerme. Antes de morir, le susurran que es un mensaje de Vincent Corleone. La imagen corta a la ópera. El asesino Mosca, desde la cima del teatro, prepara su rifle. Dos guardaespaldas de Vincent lo descubren, pero él los elimina con precisión helada. En el escenario, Michael comienza a levantarse. Vincent le avisa que hay un complot para envenenar al nuevo Vaticano esa misma noche. Entonces ocurre. Una monja entra para despertar al Papa, pero ya es tarde. Ha muerto en su cama, víctima del té envenenado. En simultáneo, Don Antobello se desploma durante la obra, con el veneno de Connie surtiendo efecto, mientras ella, pálida pero ilesa, lo observa desde lejos, como si asistiera a su propia redención. Calo finalmente logra llegar ante Don Lucchesi. La tensión es casi insoportable. El viejo mafioso está protegido por su guardaespaldas, pero Calo le dice que debe darle un mensaje de Michael Corleone al oído. El guardaespaldas lo permite, confiado, pues ya lo revisaron. Entonces ocurre lo inevitable. Calo se acerca lentamente, susurra: el poder se le acaba a los que no lo han tenido, y en un movimiento fulminante le quita los lentes y se los clava en el cuello. Lucchesi muere entre estertores. Calo cae abatido por el disparo del guardia. En otro punto, Neri entra en la iglesia y ejecuta al arzobispo Gilday con un solo tiro. Justo en ese instante la ópera termina, pero la tragedia real apenas comienza. Afuera, Mosca apunta su arma hacia Michael. Dispara, pero falla. El disparo atraviesa a Mary. Todo se congela. Su grito, el rostro de Michael, el eco del disparo. Vincent reacciona, saca su arma y mata a Mosca. El silencio posterior es insoportable. Michael se derrumba, abrazando el cuerpo sin vida de su hija. Los años pasan. Lo siguiente que vemos es a Michael envejecido, solo, sentado en una silla bajo el sol. No queda nadie, ni familia, ni consuelo. De pronto cae hacia un costado. Muere en silencio. Todo termina.